Muy buenas, Javi, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo Pues muy por bien, aquí muy otra bien. vez. Muy bien, yo también. Tenemos un invitado muy especial que además repite por segunda vez en el Rincón de Aquiles. Bienvenido, Sergio Parra. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Bien hallado. Pues un placer de repetir con vosotros. Ya hacía como 2, 3 años, ¿no? Que me pasé por aquí. Dos añitos, sí, sí. 2 años. Rincón de Aquiles se llevaba un año más o menos. De hecho, no estaba Javi, estaba un Sergio San Juan. Yo he Mm. cambiado un poco de Y apariencia. se ha dejado bigote, Sergio San Juan. Yo he cambiado de Y se ha, persona. y Sergio se ha San Juan. cambiado el nombre ahora que es tan fácil además cambiarse el DNI y esas cosas en España. Uy, uy, Bueno, uy. sí, empezamos ya fuerte, Ya ¿eh? empezamos fuerte, sí. Joder, joder. Bueno, para quien no conozca a Sergio Parra, no sé cómo describirte. Escritor, divulgador científico y lo que sí diría, una de las mentes más inquietas que conozco. Bueno, colaboras con medios como National Geographic, Chataka, muy interesante, Jotdown, y has publicado más de una decena de libros donde has explorado desde la ciencia hasta la filosofía y el pensamiento crítico. Y de hecho, hablando de pensamiento crítico, en tu último libro, Sapienciología, que quien nos vea en YouTube, lo tengo por aquí, recomendadísimo, luego hablaremos más de él. Es un fascinante viaje a través de 78 ideas que desafían nuestra forma de pensar y nos invitan a ver el mundo con una mirada más profunda y curiosa. Y también escribes en una newsletter llamada Sapienciología de manera semanal, aunque bueno, creo que vas un poco mandando, ¿no?, ediciones cada 2, 3 días, un poco según lo Sí, que te más o apetezca, menos. ¿no?, y lo que tengas que contar, que también la recomiendo muchísimo. Así Mm. que bienvenido, Sergio. Vamos a hablar de muchas cosas, pero quiero empezar por la que a mí más me ha llamado la atención de estos últimos meses que te llevo siguiendo y leyendo, y es tu posición crítica contra la razón. Entonces, ahora contextualizamos y nos cuentas. Por poner precisamente un poco en contexto al oyente, vivimos en un mundo, creo, al final también yo estoy en una cámara de eco, pero cada vez más obsesionado con la razón y el pensamiento lógico. Pero aquí nace una pregunta y es, ¿y si la razón no es el camino hacia la verdad, sino una herramienta de justificación? De hecho, Sergio, como te comentaba, en tus escritos me pareces cada vez más escéptico respecto a la razón, o no solo a la razón per se, sino a las bondades que nos cuentan sobre la razón, ¿no? Ujú. Sino que parece más bien que es útil para justificar las ideas de nuestro grupo, ¿no? Y que al final el fin último sigue siendo el mismo. Em, ¿Qué ideas has descubierto por el camino para llegar a esta conclusión y esta posición algo más crítica contra la razón? Bueno, yo siempre he sido bastante racionalista en general. Vengo de una tradición muy ilustrada, pero es cierto que de un tiempo a esta parte, últimos 2, 3 años, 4 años, cada vez he estado virando ligeramente más hacia, bueno, hacia una idea un poquito más posmoderna o relativista, en el sentido de no solamente porque considero que es muy difícil aprender con H determinadas verdades, sino porque realmente el racionalismo está muy bien, pero creo que en el fondo es una herramienta poderosa para muchas funciones, para muchos objetivos, pero no para los objetivos más importantes de la vida, que consiste básicamente en, bueno, ser feliz, salir adelante, eh, tener objetivos, prosperar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también, poco a poco, pues fui descubriendo ideas bastante contraintuitivas, como por ejemplo que las personas más inteligentes, más ilustradas, con más estudios, supuestamente deberían ser aquellas que están más libres de prejuicios, de sesgos, de ideas preconcebidas, de obsesiones, ser más ecuánimes en el debate y demás, ¿no? Y sin embargo, la literatura científica sugiere lo contrario. Lo que está sucediendo es que todos esos manuales que nos leemos a veces sobre sesgos para no caer en ellos, es cierto que muchos de ellos podemos evitarlos. Hay muchos tipos de sesgos, hay sesgos evitables, pero hay algunos tipos de sesgo que, curiosamente, cuanto más inteligente es una persona, más cae en ellos. Lo que pasa es que lo hace de maneras mucho más sofisticadas a nivel cognitivo y puede engañar a la audiencia. Y de hecho, cuando eres una persona culta, perspicaz, hábil con las palabras, nadie te puede chistar. Y eso a su vez genera una especie de confirmación de que tienes razón en lo que estás pensando. Nadie te discute.
Entonces vas cavando una especie de agujero de autoengaño bastante pernicioso si tu objetivo es la verdad absoluta o la verdad objetiva, ¿no? Luego, por otro lado, poco a poco me he dado cuenta de las virtudes o de las bondades de las creencias, ¿no? Yo siempre he sido ateo anticlerical, acérrimo. O sea, de hecho, en broma decía que no era ateo, que era contrateo. Si una persona me decía que creía en Dios, yo no respetaba esa opinión, no me parecía respetable. Y sin embargo ahora me parece hasta bonito ir a la iglesia a rezar. O sea, me parece como un ritual más, un acto más. Y no me parece mucho más estúpido o mucho más irracional desde el punto de vista racionalista que votar a un partido político, por ejemplo, o que enamorarse, o hacer cualquier otra cosa, o apuntarse a la secta de Yados. Me parece básicamente... Bueno, podemos valorar si una cosa es peor que otra en función de una serie de dimensiones o de criterios, pero no creo que sea sencillo determinar qué es peor que qué, ¿sabes? Y bueno, al final, poco a poco, he ido como... mi manera de pensar bastante se parece a coger una serie de ideas y ver hasta dónde puedo llegar con ellas. Entonces eso me lleva a veces a viajes muy extraños, que son viajes de ida y vuelta. Es decir, voy hasta allí y luego al cabo del tiempo vuelvo otra vez a mi posición original, pero con, digamos, la mochila llena de recuerdos y de ideas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, pero bueno, básicamente por ahí va el asunto. Aquí me nace otra pregunta. Bueno, compartimos un entorno, Sergio, Javi, pues Valdepolímatas, Joseba, Recuenco, Sergio San Juan, Jaime Rodríguez, o sea, muchos otros. Y todos, pues bueno, pues un poco compartimos esa curiosidad por el mundo, esa inquietud y esas ganas de desarrollar nuestro pensamiento crítico, o al menos es lo que nos decimos. Y escuchándote me viene la pregunta de, bueno, queremos ser más lógicos, queremos ser más racionales, queremos corregir dentro de lo posible las incoherencias. ¿Hasta qué punto tú decías, bueno, algunos sesgos sí que se pueden corregir o anticiparnos a ellos, ¿no? El hecho de conocerlos. ¿Cuál es el límite? ¿Hasta qué punto podemos realmente desarrollar ese pensamiento crítico, o estamos persiguiendo una quimera y simplemente nos sentimos más inteligentes, simplemente pues, grabando este podcast, por ejemplo, escribiendo un libro, leyendo un libro, pero realmente estamos dando vueltas al mismo árbol? Yo creo que el pensamiento crítico es muy útil y es muy funcional en contextos muy bien estandarizados. Por ejemplo, en la investigación científica hay una serie de protocolos, una serie de procedimientos que tienes que regirte. O en un tribunal de justicia, por ejemplo. Tienes que determinar, bueno, no puedes caer en determinadas ideas o sin sentidos y demás, ¿no? Ahí sí que creo que el pensamiento crítico, el pensamiento racional, tiene algo que hacer. Bueno, pero al final siempre, Sergio, todo está contaminado, ¿no? O sea, hay evidencia de, por ejemplo, pues los presos que tienen un perfil más bello, pues claro, tienen unas penas más claro. benévolas, ¿no? Entonces, siento como que al final todo está contaminado y que, bueno, que lo tenemos obviamente, que asumir. Lo que quiero decir con un lugar más estandarizado es que más libre, digamos, de contaminación. Siempre hay contaminación. Pero es un lugar un poco más estanco donde, de alguna manera, hemos acordado entre todos que vamos a ajustarnos lo máximo posible al pensamiento lento, estricto, paso por paso. No vamos a caer en según qué trampas, y si caemos, el otro nos lo va a advertir y nosotros vamos a aceptarlo. Pero claro, ese tipo de interacción social no puede durar demasiado tiempo, porque será un coñazo. La gente normal no habla así. No habla como si estuviese en un tribunal de justicia. Y que también hay contaminación positiva, es decir, estás diciendo esto, yo siempre, cuando habéis hablado de los sesgos, yo siempre soy un fiel defensor de los sesgos, pero porque te hacen ahorrar mucho tiempo. Lo que dices, Claro. No hablamos como en un tribunal de justicia. Un sesgo de la generalidad, pues yo agradezco que me lo utilicen, que lo utilicen conmigo, porque no necesito que me establezcas todos los lugares comunes, que ya son comunes y ya tenemos ambos. Entonces, gracias a los sesgos nos servimos para poder avanzar en las conversaciones. Y a raíz de ahí lo demás, Claro, aquí ya entraríamos a algo más profundo, que es de qué sirve hablar, que es un temazo, ¿no? Hay muchas teorías de por qué hablamos, evidentemente pueden ser todas ciertas, no hace falta que elijamos solamente una, pero una que me parece muy interesante porque es contraintuitiva, y me gusta mucho lo contraintuitivo,
como buen contrarian que soy, es la idea de que en realidad la conversación es un baile. Es un baile para establecer jerarquías, estatus y de alguna manera también saber de quién nos podemos fiar o no, para coordinarnos. Y como baile que no es relevante que digamos la verdad, ni que estemos epistémicamente muy centrados en la corrección de lo que decimos. Lo interesante es que digamos cosas que nos muestren a los demás cómo somos nosotros, cómo pensamos, si estamos alineados o no, si seguimos una broma, si no la seguimos. Es decir, que al final, lo que dicen muchos autores de los últimos 20, 30 años en psicología y filosofía, es que hay como dos mapas mentales. Un mapa mental epistémico, donde buscamos, digamos, la certeza o al menos acercarnos lo máximo a ella, por ejemplo, a la hora de asumir determinados riesgos o, bueno, evidentemente si hay un precipicio quiero saber con claridad que si me tiro me mato, o sea, no quiero ir a ese precipicio, ¿no? Pero luego hay un mapa que es el más relevante, que es el 90% de nuestra vida, que es el mapa, digamos, simbólico o de navegación social, en el cual lo importante no es la precisión epistémica, sino la precisión social. Lo importante es que sepamos qué decir en cada momento, aunque eso sea falso, porque lo importante es estar en comunidad y remar todos a una. De hecho, el ser humano no me parece una criatura particularmente inteligente a título individual, ni particularmente racional, ni brillante, en absoluto. De hecho, evolutivamente nuestro cerebro no ha crecido exponencialmente hasta el infinito, sino que llegó un momento en el cual, curiosamente, empezó a hacerse cada vez más pequeño y más eficiente. Porque vivimos en un grupo, ¿no? Al final nos apalancamos de la inteligencia colectiva. Exacto. O sea, nos hemos acostumbrado a distribuir cognitivamente el conocimiento y entonces nos fiamos del conocimiento compartido, aparte de que no solamente pensamos con el cerebro, que este es otro melón que se podría abrir, ¿no? La obsesión cerebrocentrista de que solamente pensamos con el cerebro. Y el cerebro yo creo que es un elemento más de un ecosistema complejísimo donde están incluidos todo el cuerpo, todos los objetos que nos rodean y todos los cerebros que nos rodean. Es una especie de pensamiento comunal. Nosotros como individuos somos no duraríamos ni 5 minutos. No somos nada. Necesitamos tener un cerebro social grande, comunitario, interconectado. Entonces, para conseguir eso, lo tenemos que hacer con poca información a la hora de coordinarnos, porque nuestro cerebro tiene muy poca capacidad de memorizar cosas. La memoria, de hecho, no suele ser muy fiable. Es básicamente una reconstrucción del pasado. Y, sin embargo, podemos alcanzar hitos o finisterres mucho más impresionantes de los que puede alcanzar una inteligencia artificial, que es justo lo contrario. Si te fijas, una inteligencia artificial es mejor en tanto en cuanto más información le introduzcas al modelo. Nosotros, sin embargo, no funcionamos así. Si metemos demasiada información en nuestro cerebro, estamos ahogados en información, no podemos hacer nada. Necesitamos tener poca información y saber gestionarla bien, mediante prejuicios, etiquetas y, sobre todo, coordinándonos entre nosotros. Y aunque a veces nos equivocamos en grupo, lo que suele decirse normalmente es que es mucho mejor equivocarse en grupo, porque tienes el sostén del grupo, que acertar solo, ¿no? Sí, pero también la sociedad a día de hoy trata de llevar a un gran esfuerzo cognitivo cada interacción social. Es decir, acabas de hablar de los prejuicios. Se tiende a decir que el prejuicio está mal, pero el prejuicio es natural, es real. El prejuicio existe. Otra cosa será cómo lo quieras utilizar tú o cómo pienses tú. Y si tú piensas mal, será problema tuyo. Pero el servirnos de prejuicios nos ahorra enormes cantidades de energía. Claro. Entonces, claro. Por supuesto. Hasta la vida. O sea, si una calle parece peligrosa, es que seguramente sea peligrosa. Claro, claro. Si un perro parece rabioso, seguramente sea rabioso. Las heurísticas son o sea, lo primero que tienes que hacer para interactuar con el mundo es crear reglas heurísticas. No puedes interactuar con el mundo simplemente sin más. Imagínate que yo quiero hacer un mapa sobre un lugar. Si consigo que el mapa sea de máxima precisión, ¿de qué me sirve el mapa? Si he hecho un mapa igual que el lugar, ya tengo el lugar para visitarlo. Un mapa siempre es un modelo simplificado de la realidad.
Pues así es como funciona nuestro cerebro. Necesitamos modelos simplificados de la realidad, que a veces pueden estar más o menos alineados, digamos, con los hechos fácticos, pero el hecho de que no lo estén no es necesariamente malo, que es una cosa que hago mucho hincapié en el libro, porque a veces mentirnos, incluso grupalmente, sirve para quemar puentes pues con otros grupos, enemigos, sirve también para fortalecer lealtades. En fin, al final es como una guerra, ¿no? Cuando hay una guerra todos nos unimos para luchar contra el enemigo, ¿no? Pues de algún modo necesitamos crear enemigos, aunque sean falsos, y también objetivos, aunque sean falsos, para conseguir esa coordinación y sacar lo mejor de nosotros. A mí hay una idea que me obsesiona, Sergio, y el otro día estaba viendo la película Star Wars, la de los clones, y me acordé de ti, me acordé de esta entrevista, y dije, esto se lo voy a preguntar a Sergio. Y hay una parte de la película donde Dexter le dice a Obi-Wan que... le dice exactamente, creía que los Jedi respetabais más la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Entonces has hablado de cómo las personas inteligentes, apalancándose en mucho conocimiento, pues son capaces de crear castillos gigantes, ¿no? Sobre los que justificar cualquier barbaridad, ¿no? que puedan hacer o decir. ¿Cómo pasamos de construir conocimiento o de tener conocimiento a construir sabiduría? Es que bueno, te digo cómo pasamos como si hubiera un manual, ¿no? Pero me parece que ahí está, ¿no? Ahí está un poco donde podemos hacer algo y cuando escucho o leo incluso a gente, ¿no? Que igual no sabe leer y es gente sabia, entonces al final también el conocimiento, o sea, ¿cómo se relaciona el conocimiento con la sabiduría? ¿Es necesario adquirir conocimiento para generar sabiduría? ¿No es necesario? ¿Hasta qué punto? Me intriga mucho lo que puedas pensar sobre esto. O sea, evidentemente todos esos elementos bien diseñados es como si tuviéramos un coche. Si tenemos un buen motor, el coche aparentemente irá mejor. Si tenemos buenos neumáticos, el coche será mejor. Pero no necesariamente, porque podemos tener un buen motor y no tener neumáticos, con lo cual el coche no sirve para nada. Entonces, evidentemente, tener inteligencia es importante, tener conocimientos es importante. Todo eso son elementos importantes. Pero realmente hay una gran discusión sobre qué es lo particularmente relevante, lo mollar, para alcanzar la sabiduría. Aparte de que hay una discusión sobre qué es la sabiduría exactamente. Pero bueno, en el libro hablo del mayor metaanálisis que se ha hecho al respecto, y lo que concluye ese metaanálisis básicamente es que no parece haber una relación demasiado clara entre inteligencia y sabiduría. No hay tampoco una relación demasiado clara entre experiencia y sabiduría. Es decir, no hace falta que seas un típico viejo con las barbas blancas, que lo ha vivido todo y supuestamente es un hombre sabio. Más al contrario, a veces sucede lo contrario, que a medida que cumples años te vuelves mucho más rígido con tus ideas, ergo menos sabio. Entonces, lo que parece que puntúa bastante alto en relación a la sabiduría es básicamente la curiosidad. Tener inquietudes, porque de algún modo eso te empuja a no abrazar fervientemente ninguna idea y estar dinámicamente adaptándote a lo nuevo, a lo que vas aprendiendo, al entorno cambiante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta sería, vale, ¿y cómo conseguimos ser curiosos? Si la curiosidad nos lleva a la sabiduría, pues no se sabe. No hay una receta para eso. Pero quizás abriríamos senda hacia ello si inculcáramos esto a la gente. No tanto tienes que ser inteligente o tienes que estudiar mucho y demás, sino simplemente estar abierto a todo. Y esto es importante en los tiempos que corren porque no hace mucho hemos visto un escrache, el enésimo escrache, a un político que quería dar una charla. Y yo creo que este tipo de manifestaciones, más allá de lo que uno crea, van en contra frontalmente de la curiosidad. Si una persona de verdad está abierta al mundo y a confrontar continuamente lo que cree, tiene que estar dispuesta a escuchar cualquier tipo de idea, por muy extraña, muy estrambótica, muy perniciosa que nos parezca. Entonces yo creo que el primer punto es la curiosidad y evidentemente no sé cómo conseguir la curiosidad, entonces supongo que hay como fundamentos o basamentos genéticos que nos predisponen a ser más curiosos unas personas respecto a otras. O es gente que puntúa más alto en el afán exploratorio, digamos, ¿no?
Así que supongo que habrá gente que está condenada, al menos por su carga genética, a no ser demasiado sabia, porque nunca va a ser demasiado curiosa y se va a cerrar a sus ideas. Sí, siguiendo la analogía del coche, como me lo imagino, ¿no? Es como que el coche puede ser el conocimiento, puedes tener mejor o peor coche y la sabiduría es el conductor, ¿no? Pues el conductor no tiene ganas de ir a ningún lado, pues bueno, da igual que tenga todo el conocimiento a su alcance, ¿no? Eso es. Y hay otro concepto, ¿no? Relacionado con conocimiento, sabiduría, que es el de pensamiento crítico. Fernando Savater decía que la sabiduría es el conocimiento vinculado con las opciones vitales o valores que podemos elegir para vivir de acuerdo con lo que sabemos. ¿Pensamiento crítico y sabiduría son lo mismo? ¿O están estrechamente relacionadas? ¿Pensamiento crítico y qué has dicho? Y sabiduría. Sabiduría. Claro, es que estamos hablando todo el rato de términos muy porosos, muy difíciles de definir, e incluso la definición que has leído, yo sinceramente no la entiendo. O sea, porque son palabras muy huecas, muy güeras. No tengo una claridad sobre lo que quiere decir cada una de esas palabras. Palabras en cursiva, ¿no? Sí, son palabras muy bonitas, pero realmente no sé qué significan exactamente. Entonces, pues a lo Porque mejor... creo que pasa siempre, precisamente te lo pregunto porque siempre pasa eso, ¿no? Siempre escuchamos como citas muy bonitas, ¿no? Leemos a Siddhartha, hostia, qué bien escrito está, ¿no? Qué satisfacción al leer esas frases, pero precisamente creo que luego no nos queda verdaderamente claro qué es esto de la sabiduría, qué es esto del pensamiento crítico y en nuestro día a día, pues esa porosidad, pero cómo podemos tocarla, olerla, verla, dónde está en nuestros comportamientos. Uh-huh. De ahí Mira, que yo me voy a dejar de esa porosidad en una pregunta muy concreta, Sergio. Venga. De estos factores que has mencionado, la razón, la sabiduría o la inquietud, curiosidad, antes hablabas de algo muy concreto, que es desde hace 3 o 4 años has cambiado tu manera de enfocar el mundo, de la razón a una manera un poco más relativista, pero que ese relativismo te ha llevado a hacer una cosa muy concreta, que es empezar a ir a la iglesia. No he ido a la iglesia, no. Digo que me parece un acto respetable y bonito incluso, no que yo lo haga. Vale, es decir, consideras que, vale, antes estabas completamente en contra de ir a la iglesia y ahora la gente que va a la iglesia lo puedes entender. Sí. Lo puedes entender porque lo hacen por su curiosidad, por su razón o por su sabiduría. O sea, ¿qué crees que es lo que les empuja a ir a la iglesia y que tú consideras ahora que puede ser algo factible cuando antes era una cosa que no podías llegar a entender? Supongo que antes para mí el camino a la perfección intelectual o epistémica era como lo más importante. Y ahora lo que me parece más importante es simplemente vivir como tú creas que debes vivir. Quiero decir que yo no quiero que la gente sea sabia, que sea lo que quiera. Si a la gente le apetece meterse en una secta, que se meta en una secta. ¿Quién soy yo para juzgar eso? Como que te tomas la vida un poco menos en serio. cienciología. Claro, es que al final, evidentemente, yo tengo mis intereses y están alineados quizás con eso, con aprender muchas cosas, cambiar de opinión, explorar, porque soy así. Pero yo entiendo que hay personas que no son así y que sobre todo en su entorno nadie es así. Entonces, ¿yo por qué voy a exigir a esas personas que cambien su manera de ser? Porque sí. Y que además cambien de amigos, porque no le convienen sus amistades. Entonces, yo creo que hay como una especie de obsesión por colgarse medallas sobre yo soy más pensador crítico que tú, o yo he llegado a este lugar y tú no. Y es una especie de una carrera de la rata como otras tantas. Como la carrera de la rata de la productividad de una industria cualquiera, como la carrera de la rata de acostarse con el líder de la secta. En plan, yo voy a hacer más puntos para que acabar en su cama esta noche, ¿no? Al final, tienes que plantearte, mirar desde fuera con cierta perspectiva y decir, vale, pero ¿qué es lo que quiero de la vida? ¿Qué es lo que quiero realmente? Porque me voy a morir en unos años y el universo se va a acabar en unos miles de años. ¿Qué es lo que quiero aquí? ¿Qué es lo que busco? Pues supongo que esa pregunta, o sea, cada persona te va a responder una cosa distinta. Y yo no me puedo meter en el cuerpo de una persona para saber realmente lo que necesita y lo que no. Entonces yo puedo dar consejos para aquellos que les interese este camino, que por cierto es un camino que me interesa en parte también porque yo recibo dádivas por llevar esta vida. Es decir, yo en el fondo recibo palmaditas en la espalda. Me hacéis entrevistas. Es decir, yo me siento importante.
hay un gran incentivo que me conduce a yo aprender, a leer estudios, e ir de listo, demostrar que como el mundo. Claro. Es que La al final vosotros me habéis construido. Vosotros me estáis haciendo como soy. Yo soy una víctima del sistema. Luego, Sergio, me gustaría justo profundizar en esto último que acabas de decir para llevarlo al extremo, ¿no? Y hablar también, por ejemplo, de asesinatos, ¿no? Al final todo está condicionado, pero lo vamos a dejar para después. Esto que decías me recordaba a la canción esta de Julio Iglesias, ¿no? De que tanto preocuparse por ser el número uno se olvidó de vivir. Y al final nos pasa eso, ¿no? Que perseguimos medallas, logros y al final pues la vida se escapa. Y el otro día leía una newsletter de una buena amiga, Claudia Cuevas, que hablaba sobre cómo hemos fetichizado las métricas porque son claras y unívocas cuando el mundo real raramente lo es. Y permitidme, Sergio y Javi, os quiero leer un extracto de Miguel Delibes porque describe perfectamente pues, este descalabro entre las expectativas ajenas y la vida que cada uno desearía habitar. ¿Vale? Son, 2 minutos, pero me parece un contexto, ¿vale? Para luego seguir la conversación a partir de aquí. Decía así: somos pobres, pero tu padre quiere que seas algo en la vida. No quiere que trabajes y padezcas como él. Tú puedes ser algo grande, algo muy grande en la vida. Danielín, tu padre y yo hemos querido que por nosotros no quede. Daniel se repitió: algo muy grande en la vida, Danielín. No acertaba a comprender cómo podría llegar a ser algo muy grande en la vida. Y si se esforzaba, tesoneramente, en comprenderlo. Para él, algo muy grande era Paco, el herrero, y algo grande era también su padre, que 3 veranos atrás abatió un milano de 2 metros de envergadura. Pero su madre no se refería a esta clase de grandeza cuando le hablaba. Quizá su madre deseaba una grandeza al estilo de la de don Moisés, el maestro, o tal vez como la de don Ramón, el boticario, a quien hace unos meses habían hecho alcalde. Seguramente algo de esto aspiraban sus padres para él, mas a Daniel, el mochuelo, no le fascinaban estas grandezas. En todo caso, prefería no ser grande, ni progresar. Dio vuelta en el lecho y se colocó boca abajo, tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía en el estómago. A mí este texto me ha marcado. Me ha marcado porque creo que resume perfectamente la lucha constante entre la vida que nos gustaría vivir y la imposibilidad de vivirla siendo conscientes de que podríamos, pero hay una fuerza que son los incentivos, el estatus, el vivir en una tribu, que es tan fuerte que es como ir contracorriente en un mar gigantesco. Bueno, pero es lógico, ¿no? O sea, no hay nada peor en la vida, incluso que es peor que la muerte, que estar solo. Que no recibir la validación de los demás, sobre todo de las personas que te importan. Entonces... Pero se puede resistir, Sergio. ¿Tú crees que Danielín puede resistir esa tentación, esa querer alcanzar las expectativas, en este caso de sus padres, de la sociedad? Yo creo que hay una... O sea, es inevitable cumplir las expectativas de los demás. Y te diría incluso que es saludable hacerlo. Porque un cerebro normal es aquel que está perfectamente sintonizado con las expectativas de los demás. Todos nacemos a partir de los 3 años, me parece, se activa una parte del cerebro que es una especie de indicador sociométrico en el cual estamos continuamente comparando con los demás, viendo cómo nos tratan y vamos ajustando nuestra manera de comportarnos en función de todo eso. Y es nuestra manera de vivir, de crecer intelectualmente y de aprender también. Es decir, que es saludable y bueno. Si una persona no es así, es porque tiene algún tipo de desajuste, alguna rareza mental, que las hay. Hay personas que pueden vivir ajenas a la crítica y al comentario social. Y hay anacoretas que desaparecen y viven su vida y son felices. O sea, existen personas con esos perfiles. Pero en general el 99% de la gente no es así. Entonces tampoco hay que fustigarse. Quiero decir, seguir la moda, hacer lo que dicen los demás y buscar la aprobación de los demás me parece algo bueno y saludable. Otra cosa, que ahí sí que lo podemos discutir, es que hasta qué punto. Pues siempre hay un momento en el que dices, vale, pero no me quiero vender totalmente.
quiero sentir al menos que controlo un poco el barco, que no me está llevando solamente el mar, ¿no? O la brisa. Vale, podemos intentar jugar a eso. Y yo también lo hago. Yo intento no pasar según qué líneas, intento ser fiel a mí mismo, signifique lo que signifique eso. Pero si es saludable, ¿por qué tenemos ese sentimiento incómodo? O sea, la genética no debería habernos hecho un favor y no habernos generado esta sensación de te estás perdiendo tu identidad. No, porque es interesante que también creamos que somos individuos y que tenemos agencia. Porque entonces tampoco haríamos nada. O sí que lo haríamos si tuviéramos cerebros mucho más sencillos. Es decir, si fuéramos una simple colmena de hormigas, las hormigas cumplen su cometido y les da igual la individualidad o preguntarse por qué hacen las cosas. Pero nosotros hemos desarrollado un cerebro, que es lo que nos hace grandes, un cerebro social que está continuamente comunicándose con otros y aprende de esa interacción, de esa dinámica, ¿no? Entonces supongo, evidentemente esto no se sabe, pero una hipótesis de trabajo sería que esa complejidad, el efecto secundario o al menos el elemento imprescindible es que uno sienta que tiene el control de lo que hace hasta cierto punto. Que eso a su vez está modificado o mediatizado por la propia cultura, porque hay culturas mucho más colectivistas, por ejemplo los asiáticos, sí que no tienen una sensación de individualismo tan pronunciada como la nuestra. De hecho, fíjate que yo últimamente he estado viajando mucho a China y me ha interesado mucho China, y allí, por ejemplo, el copyright les parece algo casi inmoral, porque ellos no entienden que las personas sean autoras de las cosas, sino que el autor de la cosa es el ecosistema. Hay una serie de ideas flotando en el aire que han sido creadas por todos en comunidad y de repente una persona ha decidido o ha conectado en un momento dado esas ideas de una manera y ha creado una cosa nueva. Y ha decidido además sellarla, protegerla y hacer negocio de ella y decir que es suya. Claro, a nosotros esto nos parece muy natural. Yo soy el autor de este libro, pero en países más colectivistas no es tan exagerado como nosotros. Y de hecho mi opinión es que hay dos mitos muy arraigados, que uno de ellos es el mito del autor, el otro es el mito de la historia, que nos contamos la historia un poquito como un cuento donde todo es perfectamente conectado entre sí y demás, y el otro mito es el mito del autor. Es decir, siempre pensamos en Newton, en el que inventó la bombilla, en el que Rosa Parks cuando se sentó en el autobús y cambió el mundo. Intentamos simplificar el mundo mediante una serie de actores individuales, cuando en el fondo esos son elementos. Mira, hace poco di una charla sobre Hitler. ¿Realmente Hitler causó el Holocausto? Ya tardaba en salir. Ya estaba en salir. De Godwin siempre a tope. Y bueno, mi tesis, evidentemente es un poco una hipérbole, es para hacer pensar, es que en realidad Hitler no favoreció o no propició el Holocausto, sino que el Holocausto creó a Hitler. Fue la gente la que creó a Hitler. De hecho, se han hecho estudios muy meticulosos, muy minuciosos sobre la opinión pública antes y después de las arengas de Hitler y no cambió nada. O sea, Hitler no convenció a la masa con sus arengas tan histriónicas y aparentemente bien preparadas y demás. En realidad, esa gente ya estaba convencida. Simplemente estaban buscando a alguien, a un líder, a quien seguir. Y que dijera lo que todo el mundo estaba pensando. Bajo esa hipótesis, ¿quién es el paciente cero? Es decir, si al final todas las decisiones de alguien están moldeadas, ya sea por la biología, el contexto, el azar, pues lo que te comentaba hace un rato, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos justificar entonces moralmente cualquier comportamiento, cualquier conducta? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿dónde está el paciente cero? O sea, al final, vale, a Hitler lo moldearon otras personas. Otras personas fueron moldeadas a su vez por otras personas. Claro. ¿Dónde está el germen, no? Esto implica una serie de discusiones muy complejas a nivel filosófico, que es, pues eso, ¿para qué sirven las cárceles, por ejemplo? ¿No? Por ejemplo, sí, claro, a nada. Voy. Hay un librazo de Sapolsky que es Compórtate, donde aborda en un capítulo magistralmente todo esto. Y luego en Decidido creo que también habla bastante sobre todo esto. Al final son consensos. Es decir, de algún modo la legalidad
no deja de ser una simplificación del mundo para poder convivir. Y siempre hay un debate, y debe haberlo además, una tensión continua entre lo que es legal, lo que es moral y lo que es correcto, a nivel epistémico, filosófico. Entonces, no hay una solución a todo esto, evidentemente, porque de algún modo vivimos en función de una serie de narrativas o de relatos culturales, y uno de ellos es que somos responsables tanto de los éxitos como de los fracasos, al menos en parte. Que Entonces, no también, sabe... ¿Sí, perdona? sí que, no, que también es un exceso de razón o de voluntad de hacer la razón. Es decir, la necesidad de tener que conocer a un paciente cero es porque nosotros necesitamos simplificar algo para entender y ponerle nombre y etiqueta al culpable de todo esto. Y es muy sencillo Claro. decir, Hitler es el culpable. Hitler podría haber sido, como dice, cualquier persona. Simplemente le tocó a él pintar mal y estar ahí en ese momento. Pero es esa necesidad de ponerle nombre, si no, las sociedades fluctúan en conjunto y muchas veces se nos escapa de las manos. Claro. O sea, el paciente cero es la interacción. Eso es, o sea, es como intentar averiguar por qué se puso de moda el yo-yo. ¿Quién es el paciente cero? Hay gente que ha intentado modelizar esto, ¿eh? Hay gente que ha intentado crear modelos de cómo se propagan las ideas. Bueno, un poco el efecto mariposa, ¿no? De donde nace Sí, el primer aleteo y Y de eso replica. nuevo, fíjate, la pescadilla se muerde la cola. Es alguien queriendo ponerle su nombre a una teoría que está creando ese alguien. De nuevo vuelve a ser lo mismo. Alguien ha querido hacer esto, claro, para poner la etiqueta de decir, he sido yo. Y esa exacto. voluntad de cada uno de querer hacerse grande. Pero no es necesario. Muchas veces es mejor dejar un pergamino en el mar. De hecho, esta obsesión que tenemos por poner nombres y autores y demás no es una cosa que ha existido siempre. Es una cosa relativamente reciente que además creo que su auge coincide más o menos con el siglo de oro neerlandés, que es donde yo sitúo el nacimiento del individuo a nivel cultural. Hasta entonces, de hecho, justo en ese momento, siglo XVI, XVII, hay una gran proliferación de epónimos, por ejemplo, y de autores. ¿De qué, Sergio, perdón? De epónimos, es decir, de la ley de Darwin, ¿no? El darle el nombre de una persona a un descubrimiento, ¿no? No te está O, por insultando, David, ejemplo, tranquilo. ¿cómo? No, no, que digo a David que no te está insultando, que no te preocupes. Ah, vale. No es un insulto, al menos en nuestro idioma. O el hecho de nombrar un país con el nombre de su descubridor o una tierra y demás, estos son epónimos, ¿no? Hasta entonces, lo normal era que, por ejemplo, en Ámsterdam, que es el lugar donde yo creo que nació el individuo a nivel cultural, al menos en Occidente, lo normal era que los pintores pintaran solamente a reyes, a conquistadores, gente importante. Sin embargo, allí Rembrandt empezó a hacer los primeros retratos de gente normal, de pequeños burgueses que estaban haciéndose ricos en ese momento, ¿no? Entonces, no quiero monopolizar ahora el tema en esto porque esto daría por un podcast entero, pero digamos que ahí hubo como una concatenación, hubo una convergencia de factores en esas tierras que propiciaron que naciera la idea del individuo como alguien con agencia, ¿no? Alguien con importancia. Y por resumir mucho, fue básicamente el hecho de que fue un país que ganó tierra al mar, es decir, un país que no existía, con lo cual no tenía señor feudal esa tierra, no estaba controlado por Roma, y entonces las personas, los agricultores, la gente que vivía allí, se enseñorearon, digamos, de la tierra, eran dueños de su propio lugar de donde vivían, residían y trabajaban. Y luego también, por otra parte, descubrieron que dentro de los arenques, que era, digamos, la comida más habitual porque era fácil de pescar, tenía muchas calorías y, en fin, pues descubrieron una técnica que básicamente consistía en apretar una parte un órgano del interior del arenque para poder conservar los arenques una vez muertos mucho más tiempo de lo habitual. Esto les permitió ir con los barcos mucho más adentro del mar y venir con grandes cargamentos de arenques bien conservados en una época donde no había manera de conservarlos, porque no había frigoríficos. En fin, al final fueron como muchos factores que propiciaron que este lugar se hiciera muy rico, estableciera rutas comerciales con medio mundo, empezó a conversar y a tratar y a establecer tratos, ¿no? Con culturas y con religiones distintas,
Y en aras del comercio, pues ellos tienen una palabra que es hedógen, que es básicamente que cuando tú le dices yo creo no sé qué, yo creo no sé cuánto, pues tú haces hedógen, en plan, pues me da igual. Vamos a comerciar, vamos a salir los dos beneficiados de esta interacción y no vamos a discutir nada. Eso hizo que también hubo pues mucha tolerancia, digamos, con las ideas más heréticas o más iconoclastas, más extrañas de la época, y eso hizo que muchísimos filósofos y pensadores se fueran a vivir a esta zona. Entonces ya vais viendo, ¿no? Como poco a poco un montón de elementos fueron ecológicos, son todo elementos ecológicos o contextuales, fueron convirtiendo este lugar en un lugar donde nació muchísima tolerancia, apertura de miras, apertura ideológica y también la idea de que uno, si se esforzaba, podía conseguir llegar a lo más alto y prosperar, en parte también porque aquí, bueno, aquí prosperó mucho el calvinismo, el luteranismo, es decir, la idea de que tú tienes que aprender a leerte la Biblia, a saber qué dice la Biblia, no a fiarte del párroco, con lo cual eso implica ser alfabeto, con lo cual te da una ventaja cognitiva frente a los analfabetos. Y en fin, a su vez, pues eso, ellos no les parecía mal hacerse ricos o hacerse de valer frente a Dios, ¿no? Y eso pues fue favoreciendo. Y a su vez estos son los emigrantes que llegaron a Estados Unidos, muchos de ellos. Con lo cual Estados Unidos es un país tan liberal, digamos, a nivel económico, en parte porque es hijo de esta concatenación de factores, ¿no? O sea, con esta anécdota estoy contando de alguna manera el nacimiento del individuo y también el nacimiento de cualquier idea, que si os fijáis es una interacción incomprensible que intentamos intentar averiguar cómo se produce, pero seguramente lo hacemos mal, deberá haber muchos más elementos que no tenemos en cuenta, y que son elementos ecológicos o contextuales, que nada tienen que ver con un planificador o con alguien que quiere cambiar el mundo o nada. Somos hijos o estamos moldeados, digamos, por todos esos elementos que nos rodean. Constantemente intentar meter en un bote la vida, ¿no? El aire, la luz, ¿no? Que al final... Pues, claro. Claro, bueno, no sé, si me alargo me lo decís y me cortáis, pero no sé si conocéis estos experimentos, Sapolsky habla de ellos, me parece, que tú coges esas dos ratas genéticamente idénticas, univitelinas, es decir, clones perfectos, cada una en una sala perfectamente idéntica, con la misma iluminación, presión, temperatura, las mismas condiciones que uno puede, como científico, exigir a un espacio físico, se cumplen. Tienes un ser exactamente igual que otro ser, en una sala completamente igual. Pasan unas horas y se desarrollan de manera distinta. Es decir, que hay muchísimas cosas que no vemos que influyen en nosotros. Pueden ser, a lo mejor, el número de moléculas de aire que hay en la sala, que es una cosa que no podemos controlar. Pueden ser 1000 cosas. Has hecho algún experimento, Sergio, creo también con péndulos, ¿no? De lanzando péndulos a la misma fuerza, y demás, y cada vez que lo lanzabas, el péndulo al final acaba teniendo un movimiento diferente. Y las condiciones eran iguales y el péndulo era el mismo, ¿no? Claro. Pero se comportaba de manera aleatoria, ¿no? De ahí la teoría del caos y estas cuestiones. Exacto. Hemos empezado a hablar de la moral. Ha empezado el podcast muy fuerte cuando he hecho la broma del DNI aquí en España. Y te quiero preguntar, parece que está, no decir de moda, ¿no? Ahora también nos das un poco de luz sobre esto, pero las buenas intenciones de los políticos, de los movimientos sociales, que bueno, sí que creo que es tendencia en el sentido de que constantemente estamos siendo bombardeados por estas buenas intenciones de todos los lados, de unos y de otros. Y te quiero preguntar, relacionado con la moral, ¿qué hay detrás realmente de estas buenas intenciones? Pues básicamente hay lo que estábamos comentando hasta ahora. Más allá de intereses ocultos. Claro, más allá de intereses y agendas y demás, lo que buscamos es la aprobación de los demás. Evidentemente hay universales, morales. Hay un debate sobre cuáles son exactamente y cuántos hay. ¿Tú defiendes eso? ¿Que realmente hay comportamientos universales, éticos, correctos? No, yo no digo que sean correctos. Ah, vale, que te he entendido mal. Sino que todas las culturas, seguramente por una mezcla de biología, contexto, pero básicamente yo creo que es biología,
ya nacemos con una intuición que se ven incluso en los bebés, con experimentos, donde ellos ya son capaces de captar la injusticia. Hay determinadas cosas que nos parecen injustas de naturaleza. En plan, si estas dos personas están recibiendo, esta recibe un premio mayor, cuando son iguales, no puede ser, nos parece injusto. La tortura, el daño infligido a otra persona gratuitamente, nos parece injusto. Entonces, yo estoy de acuerdo en que hay una serie de pulsiones que están grabadas a fuego en nuestra genética que nos hacen ver la injusticia donde bueno, no iba a decir donde la hay, no la hay, porque es todo subjetivo. Nos hacen ver cierta injusticia. Pero una cosa es que haya una moral universal muy elemental en todos nuestros cerebros, salvo en los cerebros que nacen raros, que es lo que decíamos antes, siempre hay gente que nace rara, igual que hay gente que nace ciega, pues hay gente que nace pues sin esa moral universal. ¿Tú crees que el presidente de nuestro país ha nacido un poco raro también? Bueno, me haces aquí meterme en charcos muy peliagudos. No, yo creo que era broma. No, pero yo creo que no, pero sinceramente yo creo que nuestro presidente es como muchos otros presidentes, un psicópata, pero no en el sentido de mala persona, sino que es una persona pues que, bueno, pues que no tiene tantas reservas a la hora de alcanzar determinados objetivos. Y eso es bueno en algunos trabajos y no me parece... Bueno, el libro de La sabiduría de los psicópatas, ¿no? De Ken Dutton, que habla de un montón de puestos laborales donde la mayoría son psicópatas, porque es donde son funcionales ellos, ¿no? Igual que los Asperger son funcionales en Silicon Valley. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que hay una serie de fundamentos morales universales. Está por ver que a lo mejor hay características de estos fundamentos más digamos, exacerbadas en algunos cerebros que en otros, en función también de rasgos neurobiológicos que vienen de serie y demás. Pero bueno, hay como algo grabado, pero luego está la aplicación. Es decir, en el día a día, en cómo aplicamos esos fundamentos es donde surge la divergencia y las diferencias. Un ejemplo tonto. La mayoría de gente consideraría que es inmoral o malo coger a un niño de 1 año y aplastarle el cráneo. La mayoría de... Pero luego inventamos subterfugios o ideas que permiten hacer eso, que permiten subvertir ese fundamento moral. Por ejemplo, desde culturas que a lo mejor cuando ven a un niño que no es suficientemente fuerte lo eliminan porque incluso lo hacen por su bien, porque a lo mejor no podrá sobrevivir y ellos no pueden hacerse cargo de él, hasta, bueno, pues el aborto. El aborto es moralmente justificable para muchísima gente, a pesar de que implica a lo mejor aplastarle el cráneo o al menos eliminar una vida, ¿no? Que todavía no está hecha del todo, pero bueno, que está medio a hacer. Y ahí, sin embargo, hay gente que opina que es totalmente inmoral. ¿Quién tiene razón de los dos? Pues evidentemente en función de tu sensibilidad, dónde estableces la línea roja, tus fundamentos morales. Bueno, de esto Jonathan Haidt escribió un libro maravilloso sobre los fundamentos morales. ¿Cómo se llama el libro de Jonathan Haidt? ¿Lo tenéis? Sé cuál dices, pero no... La moral de los justos. Eso. La moral de los justos. Donde lo que dice Haidt es eso, ¿no? Que hay gente que pues le da mucho más importancia a la santidad, por ejemplo. Otros le dan más importancia... Bueno, en fin, por no extenderme. Que al final la aplicación de las reglas morales universales están mediadas por una serie de circunstancias culturales. Y por eso hay culturas donde están permitidas una serie de cosas que nos parecen aberrantes desde nuestra cultura y viceversa. Y por eso también, cuando miramos al pasado, nos parece aberrante, por ejemplo, que haya pensadores e intelectuales que hasta hace 4 días estaban de acuerdo con la esclavitud. No les parecía inmoral la esclavitud. Sin embargo, hubo un momento en el cual, casi de un día para otro, todos los pensadores se dieron cuenta de que eso es inmoral. ¿Crecieron moralmente? ¿Llegaron a una especie de iluminación moral? No, sencillamente el contexto cambió lo suficiente como para ellos aceptar que, bueno, esa idea era asumible. Te has hecho el ejercicio, Sergio, sé que es complicado, ¿no? Pero que igual que pues, Aristóteles podía ver esclavitud como algo normal y ahora lo vemos una aberración, ¿crees que ahora mismo tenemos cosas que dentro de 500.000 años serán vistas como una aberración?
Soy incapaz de pensar qué Es cosas complicado, serán ¿no? esas. Pero bueno, era un poco por... Pero estoy convencido de que muchas de Que ellas seguro no que sí, que serán. estoy seguro Claro, de que claro, sí. Pues igual trabajar 8 horas, ¿no? Y la gente del futuro diría, pero esta gente como que está trabajando 8 horas, ¿no? claro, Qué locura, ¿no? Cosas así, no lo sé. Pero seguro que totalmente. sí. O sea, al final, esto que estáis hablando literalmente es el tema de nuestro tiempo, de Ortega y Gasset, que al final en cada generación existen las reglas morales de cada uno que explican bueno, una determinada manera de comportarse o de ser. Mm. Y esos cambios se pueden ver no en 500.000 años, pero en 50 años. Lo que estáis comentando ahora del aborto, está clarísimo que va a evolucionar hacia un lado o hacia otro, pero va a evolucionar. Y claro, la moral sí que hay unas bases muy claras que sí que van a estar siempre bien marcadas, pero luego también hay unas líneas que pueden llegar a ser un poco más difusas. O sea, la vida sí que tiene un precio, sí que tiene un valor, pero en determinadas culturas, bueno, depende de qué vida o depende dónde se le pone la línea, ¿no? En esto del aborto, pues según los meses, según tal. Ahora ya empezamos a discutir. Bueno, ya en cuanto entras a discutir, ya quiere Claro, decir que no tenía tanto valor. Pero claro. por supuesto que va a haber cambios. Luego también es cierto que hay otra capa moral por encima o por debajo que no es moral exactamente, que es una especie de señalización de la virtud o exhibición moral, que es otro tema. Que es cuando la moral se convierte en una especie de eh, objeto conspicuo, ¿no? Un poco como un objeto de lujo. Hay determinadas creencias morales que se han convertido en forma de distinción. Si os fijáis, cada vez está peor visto que las personas con recursos exhiban determinado poderío económico. Pues coches caros, mansiones, ropa de marca. Hay gente que es así, evidentemente, pero no es como antes. Antes, hace unas décadas, era bastante habitual que uno saliera con su cochazo y no le llamaran cripto bro de manera peyorativa. Y sin embargo, ahora no. Evidentemente, es una cosa que viene de años y hay, incluso te diría que en España hay zonas donde más se ve esto y menos. En Cataluña, por ejemplo, se ve muchísimo. En Cataluña es muy difícil saber si la persona con la que estás hablando es millonaria o es mileurista. Porque visten de la misma manera. Incluso a veces visten peor los millonarios. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que debido a que cada vez hay más personas con posibles o con dinero, al final, como siempre es una carrera armamentística para distinguirnos y desclasarnos de los que consideramos inferiores a nosotros, la carrera armamentística ha dejado de ser pecuniaria o económica y se ha trasladado al ámbito de los símbolos. Y ahí también están los símbolos morales. Entonces, muchas personas han conseguido, a través de sus recursos, acceder a conocimientos que son muy costosos porque requieren tiempo, contactos. De alguna manera es como determinar de dónde vienes. Es como quien tiene un acento, ¿no? Si tienes un acento de barrio, vienes del barrio. Pero si tienes un acento muy distinguido, vienes de una buena familia. Pues esto es una cosa parecida. Si tú estás discutiendo sobre que a tu hijo le has dado el pecho hasta que ha cumplido 18 meses y un día, porque hay estudios que dicen que eso es bueno para su desarrollo, estás de alguna manera implícitamente diciendo de dónde vienes, dónde te has criado, qué cultura tienes, cuáles son tus preocupaciones y sobre todo que tienes tiempo para investigar sobre todo esto. Y luego has dicho, no, pues a mi hijo lo he inscrito en una escuela Waldorf y además no le dejo mirar pantallas y solamente juega con juguetes de madera y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues a todo esto se suman también determinados posicionamientos morales que son muy difíciles o son muy costosos de mantener, a no ser que seas una clase privilegiada, una clase aristocrática. Entonces, si os fijáis, el fenómeno woke es producto de todo ello. De hecho, los sociólogos dicen que solamente en el siglo XX se han producido 4 equivalencias al actual fenómeno woke. Uno fue en los años 20, otro en los años 60. En los 90 hubo una cosa que fue bastante poco duradera y poco intensa, y ahora este fenómeno, que ahora está en declive. Y justamente los sociólogos dicen que la eclosión woke o de exhibicionismo moral extremo surge siempre
cuando culturalmente hay una sobreproducción de élites simbólicas. Es decir, gente que a lo mejor hay muchísimos profesores, muchísimos gerentes, muchísimos... Es decir, todo este tipo de trabajos que son difíciles de determinar cuál es su valor o cuánto debes pagar por un asesor, por ejemplo, de empresa. ¿Cuánto debe cobrar un asesor? ¿1.000 euros o 100.000 euros? Hay una horquilla muy amplia, ¿no? Entonces, la manera que tienen los capitalistas simbólicos o las élites cognitivas o ese 20% más privilegiado de todas las sociedades de demostrar que merecen su sueldo y merecen ser contratados y merecen el estatus que tienen, es, vale, como todos hemos conseguido todos estos niveles de estudios y estamos en la misma nivel de... Pues necesitamos una capa extra, que es una capa de exhibicionismo moral, de exhibicionismo de yo me he dado cuenta que, o hay que ayudar a los pobres, es un poco como el siente un pobre en su mesa en Navidades de Berlanga y demás, de los años 60, pero de esteroides hasta arriba. O sea, es una carrera armamentística en la cual están luchando estas élites aristocráticas por conseguir el mayor estatus posible. Y en esta carrera armamentística llega un momento que todo se va de madre porque se les ha ido la olla totalmente y entonces el fenómeno woke explota. Hay un efecto péndulo y volvemos otra vez a como estábamos antes y más radicalizados. Y esto ha pasado, como os digo, 4 veces. Esta es la cuarta y ahora estamos en el fenómeno nazi, digamos. Ya estamos yendo al nazismo, al facherío. Pero ya se está preconfigurando, dicen muchos analistas, el próximo fenómeno woke, que será distinto y buscará otros objetivos. Porque esto es inevitable que ocurra. Porque la gente necesita un péndulo constante, superior, ¿no? Bueno, hay que buscar estatus. De hecho, yo estoy buscando estatus haciendo esto. Criticando el fenómeno woke, yo estoy ganando estatus. Porque yo también formo parte de la élite del capitalismo simbólico. Porque soy escritor, me gano bien la vida. Que eres un facha, Sergio, dilo, no pasa nada. No, claro, pero soy un facha. O sea, yo asumo a veces determinadas posturas fachas porque eso me da estatus. O al menos yo creo que me lo da, que me puedo estar equivocando. Pero por lo que veo, por cómo reacciona la gente que me rodea, me doy cuenta de que mi posicionamiento me hace aumentar mi estatus porque el mundo está cambiando, la sociedad está cambiando. Pero no me cabe duda de que dentro de 10 o 15 años, cuando esté mal visto ser facha, pues a lo mejor acabo abrazando otra postura o me vuelvo woke 2.0. No lo sé. Serías el primero, ¿eh? No sería el primero, exacto. ¿Hay algún tipo de constancia de las últimas 4 olas estas que dices del wokismo primigenio? ¿Hacia dónde han ido? Es decir, ¿qué las ha desplazado? Básicamente es la clase no privilegiada se acaba hartando de sus brindis al sol y se acaban dando cuenta de que es una estafa y que en realidad no están haciendo nada por sus intereses, como ellos dicen. Las políticas Day, por ejemplo, que tan de moda estaban en Estados Unidos, que había empresas que tenían que firmar obligatoriamente políticas Day. Hollywood, en los Oscars de este año, y creo que los del año pasado también, obligatoriamente deben premiar a películas con determinadas cuotas raciales, sexuales, obligatoriamente. Si no, no puedes ganar el Oscar. Yo pongo Netflix y no siento que estamos saliendo... O sea, si esto es salir del wokismo, estamos jodidos, ¿eh? Es decir, si ya estamos saliendo... Ya. Hace una semana Google, por ejemplo, quitó de su calendario el Día Internacional del Orgullo. Se te escucha regular, David. Se te escucha mal. Se me escucha mal. Pero bueno, seguid vosotros que corrijo el micro. Me estaba diciendo que woke todo mal, creo. Me parece que estaba diciendo que eso, ya, fatal. Pero que no, eso que a ver hacia dónde, o sea, a ver qué nos trae esta nueva ola de wokismo que ya se está preparando. A mí, sinceramente, me sorprende porque no veo, igual es mi incapacidad de imaginar más allá, pero no veo una ola más fuerte de la que ya estamos viviendo. Es decir, que hay muchísimas plataformas, pues esto que acabas de decir de las, no sé, ciertas cosas que hay que firmar para proteger a ciertos corporativismos, o sea, el hecho de que el día después o el mes del orgullo gay todas las empresas, las grandes empresas capitalistas lleven la bandera del orgullo gay, me parece el mayor ejemplo de cómo esto viene por unos intereses muy elitistas.
O sea, no creo que pueda haber más que eso, que los ricos quieran coger y abanderar una causa minoritaria echándose flores, ¿sabes? Pero es cierto, estoy de acuerdo contigo en que quizás así a vuela pluma no se ve un gran cambio y que todavía seguimos enquistados en el wokismo y tú pones Netflix y sigue habiendo lo mismo, la misma mierda de siempre. Pero hay señales que se dicen, ¿no? Hay muchas señales que indican que el cambio se está produciendo. El mero hecho de que nosotros estamos hablando ahora de esta manera ya forma parte de ese cambio. El hecho de, por ejemplo, en el evento este de Jordi Wild del otro día, por ejemplo, la gente coreara lo de... Bueno, en fin. El que coreó Sergio no me... No lo digo. Broma, O sea, broma. Lo pondremos en las notas del episodio. Eso. Quiero decir que cada vez hay más gente que no solamente que está harta, sino que ya no tiene miedo de decir según qué cosas. Y bueno, estamos viendo el cambio rapidísimo que se está produciendo en Estados Unidos, como por ejemplo Google ya ha dicho que ya no sé exactamente, pero ha quitado del calendario, por ejemplo, las celebraciones del orgullo gay y otras tantas del calendario, digamos, que tienen ellos, diciendo que, bueno, que era un lío el alinear todos los calendarios, así que simplemente dejaban como las fiestas universales y ya está. Obviamente no es por eso el motivo, pero es como dice Sergio, hay señales. Sí, pero dentro de las señales también ahora Twitter pasa a ser, o sea, X pasa a ser peligroso, ¿sabes? Y X es motivo para el que todo el mundo se tenga que salir porque la libertad de opinión dentro no... Pero a las 2 semanas vuelven, cuando se dan cuenta de que fuera solo hay campo. Y creo que es muy poca gente realmente. Y ya casi nadie les escucha. Bueno, pero es lo de siempre, ¿no? Que al final pocas personas hacen mucho ruido. Sí, pero casi nadie les escucha. En empresas, por ejemplo, como 5 personas han sido capaces de cambiar convenios, de crear nuevas leyes. Una empresa igual de 10.000 trabajadores. Súper guapo antes de que los moderadores fueran como públicos y tal, que estaba el tema de neutral súper en boga y todo, que Ana Pastor tenía tipo 4 me gustas en sus posts, 2 retweets, y era como, joder, que te lo estás llevando tú, ¿sabes? O sea, prácticamente tienes tú todo el peso de lo de la confirmación y no te lee ni Peter. Era tremendo. Ya, totalmente. Bueno, y el caso yo creo que ahora está en boca de todos, el de Carla Sofía Gascón. Yo creo que aquí también se está poniendo en manifiesto un poquito, si tienes intuición, te vas dando cuenta de que las cosas no están igual ahora que hace 5 años. Ya, Vamos, no, sí. ni remotamente. Hay mucha gente que se está atreviendo a decir cosas por las cuales antes eran cancelados de por vida. Y ahora la gente ya no tiene miedo y no es cancelada, que es lo importante. Total. Yo incluso en mi entorno cercano lo noto, ¿eh? En los temas de conversación, incluso gente posicionada en lo woke, hostia, ya empiezan a arquear la ceja, ya se comportan de otra manera. Hoy es 14 de febrero, cuando estamos grabando esto, de 2025. Estamos hablando de hace 5 años. Pero cuando nos retrotraemos todavía un poquito más hasta antes de habernos metido en todo esto, hoy se ha puesto muy de moda un tuit de la Policía Nacional, no sé si lo habéis visto, del año 2016, en el que decía, si te roba un beso no es delito, no te preocupes. Sí. Y hoy suena como súper raro. Y es como, es que era normal, es que antes como que se hacían cosas... Es un poco lo de la esclavitud de Aristóteles, pero en un marco temporal es que súper antes pequeño. de ayer estábamos viendo declarar a Íñigo Errejón explicando cómo estaba ligando con una chavala, ¿sabes? Entonces, así como... Ahora hay mucho contexto que nos falta. Fíjate que lo que ha dicho David era muy relevante, lo del marco temporal. ¿Por qué el marco temporal es tan corto ahora? No es porque las cosas vayan más rápido, sino porque la naturaleza moral se ha convertido en un objeto de lujo. Y como objeto de lujo que es como un bolso. Un bolso, cuando pasa el año, pasa de moda. Es bolso nuevo de temporada, el nuevo color de moda de la temporada. Pues esto es lo mismo. La moral se ha convertido en un objeto que lucir frente a los demás. Y en cuanto se gasta muy rápido, hay que buscar otra idea moral para lucirla. Yo, Sergio, si hago memoria, pues igual hace 8 o 10 años que empecé a tener curiosidad, ¿no?, sobre cómo funcionamos nosotros, el mundo, y si volviese a empezar, empezaría por la idea de entender el estatus, ¿no? Creo que me parece como una idea troncal de entender el mundo, la complejidad de nosotros. ¿Qué crees que es lo que la gente peor entiende del estatus, Sergio? ¿Y por qué es tan importante y cómo nos condiciona prácticamente en todo lo que hacemos y todo lo que pensamos? Y luego, bueno, te hago la segunda pregunta para después. No sé si hay una respuesta, supongo que no, al final, como comentas, son conceptos porosos, pero
a mí algo que me ha obsesionado siempre es cómo diferenciar, si es que se puede, lo que hacemos por nosotros mismos de estas conductas condicionadas por la búsqueda de estatus, o es que no se puede diferenciar porque realmente todo lo que hacemos, en mayor o menor medida, viene condicionado por ganar estatus, como tú has dicho, y este podcast, o sea, cualquier cosa, cualquier pequeña conducta, al final acaba en una búsqueda de estatus. Yo quiero pensar que no es así, porque si no me voy directamente al nihilismo. Entonces, no sé, engáñanos, miéntenos, danos luz. Bueno, yo creo que hay dos cosas que la gente creo que no asume sobre el estatus. La primera es, como tú has hecho ahora, intentar buscar un resquicio para salvarte de esa dinámica. Yo creo que no existe ese resquicio. Vale. A no ser que tuvieras un poco el anillo mágico para hacerte invisible y que nadie te pudiera juzgar, entonces sí que harías lo que tú quisieras, más allá del estatus. Pero en el momento que hay ojos mirándote, personas que te van a juzgar, tú eres incapaz de hacer nada por ti solo. Claro, pero si no hay ojos mirando, es decir, si yo ahora me pongo aquí a leer un libro, claro, tú me dirás, bueno, realmente estás leyendo libros para hacer más intelectual y luego compartir. Pero no hay, a mí me gustan, se ve por aquí, me gustan las miniaturas, los Warhammer, realmente no comparto con nadie ese hobby, pero también hay algo detrás, ¿no? Que hace diferente y poder decir ahora que no yo compartes me estoy con nadie. agarrando un clavo ardiendo, obviamente. Pero cuando no hay ojos mirando y aparentemente no hay consecuencias o búsquedas de segundo o tercer orden, también estamos condicionados. Mira, fíjate qué poco sentido tiene la pregunta de hay cosas que hacemos porque queremos, que yo ahora mismo os estoy mirando a vosotros y sois prácticamente idénticos en todo. Es decir, tenéis ropa parecida, aspecto parecido, tú tienes tu estantería ahí con tus libros detrás, como otros millones de personas que hacen eso, tu planta, yo tengo aquí la mía. Es decir, es mucha casualidad que nos parezcamos tanto decidiendo nosotros qué hacer. Evidentemente no decidimos nada. Todos, Sergio, si fuéramos un podcast de heavy metal tendríamos otro tipo de invitado y otro tipo de pintas, pero también nos clasificaríamos de otra forma todos, claro. Claro, siempre estamos mediatizados por nuestros semejantes, nuestro grupo de pares, que no es toda la humanidad, evidentemente. Sueltos, pares sueltos. Exacto. Entonces, y luego lo que quiero decir respecto a esto, que eso no me parece malo. Quiero decir que el hecho de que podamos parecernos tanto entre nosotros favorece que nos podamos entender, coordinar. Te imaginas que cada uno fuera totalmente distinto al otro en todo. Uno iría con una capa roja por la calle, otro desnudo, otro no sé qué. Uno hablaría un idioma, otro. O sea, todo lo que hacemos tiene que nacer en una especie de cultura compartida. Porque, como decía yo al principio de la entrevista, nuestro cerebro es una caca. O sea, somos muy malos. Necesitamos pensar con todo lo que nos rodea. Una especie de cultura compartida. Y que siempre tratamos de favorecer el endogrupo, es decir, entre nosotros tres habrá muchísimas cosas que sean divergentes, pero cuando nos sentamos a hablar vamos siempre a tratar de poner el punto en común para estar bien, ¿sabes? Como vas a tomar una cerveza con alguien y a los dos os gusta, pues no sé, el mismo equipo de fútbol, pero sois de ideologías diferentes y vais a estar hablando de fútbol. Ya en la cena de Navidad hablarás de lo otro, pero vas siempre a tratar de buscar los puntos en común. Es como esa anécdota que se cuenta, que no sé si es apócrifa o no, del rodaje del Planeta de los Simios. No sé si la conocéis. ¿Habéis visto la película? Sí. Hablo de la antigua, de Charles Heston y demás. Pues en el rodaje, claro, había gente que estaba disfrazada de mono, porque hacía de mono, y gente que eran humanos. Pero era tan complicado todas las prótesis y demás, que a la hora de comer, pues la gente disfrazada de mono seguía disfrazada de mono. Bien, pues era muy curioso ver cómo en los comedores y tal, los monos se juntaban todos juntos ahí a comer y los humanos al otro lado y se hacían amigos entre sí y estaban divididos. O sea que es inevitable crear clanes y divisiones porque, bueno, es nuestro cerebro social, como sabéis, tiene una capacidad limitada, más o menos de alrededor de 150 individuos muy cercanos, y luego hay diferentes
círculos concéntricos, ¿no? De expansión de 1.000, 2.000, 3.000 individuos, pero más allá de eso todo es una nebulosa. Entonces, da igual que vivamos en un país, que vivimos en el fondo, en un barrio, en un bloque, una serie de redes, personas, y necesitamos estar coordinados a muchos niveles. Eso no significa que seamos idénticos, pero sí que debemos compartir una serie de cosas. Y a partir de ahí... Ni queremos ser idénticos. O sea, te compro que quizás en mis preguntas estoy todo el rato dando como una sensación peyorativa, ¿no? de este condicionamiento, que tienes toda la razón y no tiene por qué ser malo per se, pero me sigo agarrando este clavo ardiendo, que ya me está quemando mucho la mano. Cuando hablamos de las identidades, ¿no? del prosopón, de las máscaras que nos ponemos, ¿no? Partimos, o entiendo yo, de la premisa de que al final hay como una identidad única, ¿no? Y luego pues nos ponemos un poco, vamos generando máscaras en relación al mundo, pero según esto, al final esa identidad individual no existe realmente, o sea, no tenemos, o sea, no somos, o sea, llevándolo al extremo, no hay nada. No hay nada, somos trocitos de genética, contexto, azar y otras tantas razones, pero no hay... Esto que se dice siempre, no, bueno, sí, lo que hemos comentado al principio del podcast, ¿no? Comentaba tú, Sergio, bueno, hasta ciertos límites, ¿no? Tienes como que salvaguardar una parte, pero incluso esto es teoría pura y dura porque al final es un poco casi un autoengaño que nos debemos hacer para no acabar en el nihilismo y en la desesperación absoluta. Sí, al final tienes que contarte una historia como el que se cuenta una religión o una hiperstición, ¿no? Como la pluma de Dumbo. Si agarras la pluma podrás volar. Pues me cuento esta historia y tengo el ímpetu. De hecho, yo soy una persona que estoy a favor de la meritocracia, porque me parece una buena religión. Yo sé que es falsa la meritocracia en gran parte, pero es necesaria. Porque tiene, al menos en nuestra cultura, no en otras, pero en nuestra cultura es necesaria. Pero otra cosa es que yo crea en ella tal y como me la explico a nivel narrativo, ¿no? Entonces, a nivel narrativo, yo soy... no sé si conocéis un poco toda la teoría de la mente extendida, cognición encarnada, todo esto, el holobionte, el ecobionte, en fin. Si queréis explorar esos conceptos, son fascinantes. Y básicamente es un poco ahondar en lo que dije al principio, que en realidad estamos condicionados a creer que pensamos con nuestros cerebros, cuando en realidad estamos pensando incluso con nuestros dedos, cómo nos movemos, los objetos que tomamos, los gestos que hacemos con la cara, cuando hablamos con los demás, cuando interactuamos con los demás, y estamos pensando con todo. Es decir, somos entidades globales hiperconectadas. Como avatares. Sí. ¿No? De James Cameron. Sí, totalmente. Y esta idea puede ser un poquito esotérica, podría parecerlo, pero si empezáis a leer libros, los últimos libros que se han escrito sobre esto, os daréis cuenta que ahí está habiendo un giro bastante importante hacia estas tesis. Esos libros son un poco, es que además de hecho esta mañana Javi y yo hablábamos con un par de amigos sobre esto, ¿no? Esa parte del conocimiento más allá de la razón. Que hay una parte de conocimiento pues que no se puede ni se debe igual incluso explicar. Ahí tengo aquí dos preguntas, Sergio, que leyendo tu libro de Sapienciología, pues me parecieron una contraintuitiva, entonces aprovecho para comentártela y que me desarrolles un poquito mejor. Bueno, te la digo y me cuentas. Dices que solo se posicionan los ignorantes y fanáticos o los sabios y que en el medio quedan los que saben un poco. No es una idea algo contraintuitiva en tanto en cuanto que yo entiendo o creo que entendemos por virtudes que se relacionan con la sabiduría, la templanza, la prudencia. Por lo tanto, como un sabio va a posicionarse de manera polarizada, aunque lo haga precisamente porque tiene un conocimiento, tiene una sabiduría adquirida que le permite, ¿no? Pero al mismo tiempo choca con esa virtud de la templanza y la prudencia. ¿Cómo pueden convivir ambas ideas? A nivel funcional es necesario polarizarse y posicionarse, porque a nivel funcional es útil tener buenos amigos y buenos contactos. No puede estar siempre equidistante con todo.
Evidentemente, si lo que buscas es una sabiduría epistémica pura, la equidistancia pudiera parecer entonces lo razonable. Lo que digo en el libro es que esta idea de que la virtud está en el medio es bastante equívoca, porque para conocer el medio debes conocer los extremos también. Y culturalmente quizás estamos cegados a esos extremos por temas como la ventana de Overton y demás. Es decir, y al final hay muchos asuntos en los cuales la virtud no está en el medio. No está en el medio. Tienes que posicionarte radicalmente en esa idea. Entonces, lo que intento hacer en ese capítulo es derribar por completo lo que yo creo que es una especie de axioma muy arraigado que la verdad no le encuentro demasiado sentido lógico. Entonces, al final, lo que debes hacer más que quedarte en el medio es saber moverte creativamente por todo el plano. Es que me gustó mucho esta idea y me chocó porque, pues eso, es contraintuitiva con lo que solemos escuchar, ¿no? Me acuerdo de cuando se pasó la última vez por aquí Marcos Vázquez, que al final él nos contaba pues cómo la polarización de ideas, la sobreabundancia de información dificultaban precisamente el pensamiento crítico y la racionalidad. Y tú, por otro lado, pues escribes que hay algunas evidencias, de hecho creo que lo escribiste en alguna newsletter en Sapienciología hace muy poquito, que parece, tampoco afirmas, parece indicar que la polarización puede que signifique que cada vez estemos más informados. Claro. Y me llama la atención cómo podemos convivir con lo que damos por supuesto y de repente, hostia, aparecen estas evidencias que un poco... Sí. Hay un sesgo que se llama el sesgo de mi lado, que de hecho hace poco estuve leyendo un libro específico sobre ese sesgo, que es muy interesante porque lo que establece ese sesgo es que es inmune a la educación, a la cultura, al conocimiento, al pensamiento crítico, es inmune a todo. Y de hecho es más acentuado el sesgo cuanta más información tienes. Porque al final lo que sucede es que las personas, tú les das la misma información y la interpretan de manera distinta. Porque parten incluso de marcos mentales, de cosmovisiones distintas. Entonces, evitar la polarización, evitar la diferenciación es una entelequia. Porque eso sería como decir que hemos conseguido que el ser humano sea una tabla rasa y todos seamos exactamente iguales. Entonces, como somos diferentes, al tener más información e interpretarla de manera diferente, naturalmente vamos a diverger cada vez más. De hecho, yo con todo lo que voy aprendiendo cada día, voy leyendo, es inevitable que yo me vaya diferenciando de mis semejantes si no están a la par conmigo. O incluso puede ser que yo le explique lo que aprendo en algún lugar a un amigo y el amigo me diga, no, pero esto no es así, o le parezca raro, o le parezca indigesto, o incluso... bueno, os recomiendo que ahondéis en este sesgo porque realmente incluso datos elementales, matemáticos, aparentemente fríos, que no cabe interpretación, la gente los interpreta también. Y a su vez, en ese tiempo, como decíamos antes, el colectivo va a tener tanta fuerza que va a ser inevitable también que tú vayas a seguir cierta dirección, igual que David, al igual que yo y todo el mundo, incluso si no quisiéramos. No vamos a poder hacer nada. De hecho, yo voy a subir la apuesta si queréis y os voy a decir os voy a dar un consejo, que es dejad, o sea, no digo que lo hagáis siempre, ¿eh? Pero es un pequeño consejo de vida de genérico. Dejad de pensar por vosotros mismos. Sed gregarios o vejiles y haced lo que hacen los demás y ya está. No es malo hacer eso, no es malo. De hecho es... ¿Tú lo haces, Sergio? Yo lo hago muchas veces. Es mucho, o sea, si lo hago poco es porque yo gano mucho siendo un contrarian o siendo un tocahuevos. Pero si no ganara tanto como gano ahora, en cuanto pues eso, a estatus, palmaditas en la espalda, dinero, posicionamiento y demás, yo abrazaría perfectamente la abulia y el gregarismo y me dejaría llevar por la corriente. Pero realmente te estás dejando llevar porque tú eres consciente de que lo que haces lo haces por esa búsqueda de estatus, tienes incentivos. Entonces, para mí ya lo estás haciendo. El no hacerlo sería precisamente el ofrecer resistencia. Es decir, no aparezco en podcast, me cierro redes sociales y me voy a la obra a hacer lo que sea. Claro.
De hecho, el mero hecho de estar hablando de esto es como una especie de meta análisis de estructura, un bucle infinito. pero nunca hay meta absoluto, siempre hay Claro. otra capa por encima, ¿no? Porque nunca estamos seguros si hemos alcanzado la meta final, ¿no? Entonces, además, aunque la alcanzáramos, podemos decir claramente y lanzar una idea que es cierta, como por ejemplo que el 99% de nuestro cuerpo está vacío, o sea, a nivel atómico hay una separación brutal, o sea, y el hecho de que no podamos atravesarnos la mano simplemente es porque hay una repulsión electromagnética. O sea, lo que vemos como algo sólido, como una mesa, una silla y demás, ¿verdad? Estamos flotando en el vacío, flotando en repulsiones electromagnéticas, ¿no? Vale, ya lo sabemos, pero vamos a seguir nuestra vida igual. O sea, vamos a apreciar por igual una caricia, un beso, aunque sabemos que esos labios no nos están tocando, porque es imposible que nos toquen, porque hay una repulsión, vamos a seguir apreciando el beso. Y aunque yo sepa que el sexo está orientado a evitar la finitud de mis genes, porque quiero reproducirme y encontrar a alguien con quien recombinar mi ADN para sobrevivir en un vástago, aunque yo sé que eso es así, no voy a dejar de disfrutar del sexo, como no voy a dejar de disfrutar de la comida, sabiendo que en el fondo es un proceso metabólico de energía para no sé qué, no sé cuánto. Quiero decir que saber cómo son las cosas no evita que sigas comportándote como un puñetero animal. Vamos llegando al final de este episodio y me gustaría cerrarlo con algunas ideas, algunos consejos más prácticos y pragmáticos de tu libro, Sergio. Y hay algunos sesgos que hemos comentado a lo largo del podcast de que, bueno, el conocerlos nos da ciertas herramientas, ¿no? Para, bueno, al menos cuando caigamos en ellos, ser conscientes de que estamos siendo llevados por la corriente. Uno de ellos me genera mucha inquietud, que de hecho lo estabas comentando, ¿no? Y es que en un mundo donde la autoridad intelectual la usamos como un atajo mental, nombré antes a Marcos Vázquez, tú mismo, Sergio, y muchas personas que se pasan por este podcast, ¿cómo podemos equilibrar ese respeto por el conocimiento experto sin caer en esta falacia de autoridad o el efecto halo, ¿no? Bueno, como Marcos Vázquez siempre habla de esto y lo conoce mucho, pues cuando opine del tenis también tendrá sentido cualquier cosa que diga. Porque siento que caemos constantemente ahí, claro, y no sé si es de esos errores que simplemente, pues sí, somos conscientes de que caemos ahí y ya está, o hay ¿tienes alguna serie de consejos que nos puedan ayudar a personalmente no tengo ningún consejo que darte al respecto. O sea, yo creo que tiene que ver más con la voluntad personal de uno, de hacer un esfuerzo consciente, diario, de cuando sucede esto, decir, cuidado, que a lo mejor me estoy dejando llevar por el carisma de este personaje, ¿no? Pero vivir así realmente me parece como una tortura, ¿no? O sea, quiero decir... Claro, porque ahora, por ejemplo, la gente que te haya escuchado, Sergio, puede decir, oye, pero igual todo lo que me ha contado este tío es mentira, se lo he inventado, claro, y ha referenciado estudios que no existen y simplemente referenciándolos ya parece que... Claro, el ponerte a buscar, de hecho, hace poco hacías una coña con, creo que era Adam Grant, no sé con quién la hacías, de ese exceso de racionalismo, ¿no? De, joder, sí, pensamiento crítico, sí, que queremos tomar una decisión, tenemos que hacer ese paso 1, paso 2, paso 3, paso 123, claro, hasta llegar a una conclusión con criterio, pues bueno, pues como dices tú, es una tortura. Es que no creo que haya una manera de salir de Matrix. No. Estamos en Matrix, o sea... sí, supongo que es saludable intentar no fiarse al 100% de nadie, no comprarle el pescado a todo el mundo o intentar ahondar en aquello. Yo os he hablado, por ejemplo, del sesgo de mi lado y os he dicho una serie de cosas muy chocantes sobre él. Bueno, pues podéis buscar alguna fuente, algún libro que hable sobre el tema y os podéis formar vuestra propia opinión. Pero bueno, inevitablemente el 90% de las cosas que hacéis están determinadas por líderes carismáticos, por pensadores que han trascendido el tiempo, que han sobrevivido al tiempo, y luego por inercias, algoritmos culturales, contextuales y demás. Y es así como funcionamos. Y cuando nos sentamos un poco mal, pues ya digo, yo creo que hay que acordarse de lo eficiente que es una colonia de hormigas. Y allí nadie está intentando ser original, ni pensar críticamente, ni nada de todo eso. Al final esto es un ejercicio como ir al gimnasio o como hacer cualquier otra cosa. Es, bueno, si te apetece,
te lo quieres currar y quieres incluso pasarlo mal, para pasarlo bien, como quien sube el Everest, ¿no? Hace un sacrificio. Lo paso muy mal, pero bueno, mola. He coronado el Everest. ¡Wow! Vale, pues hazlo. Pero tampoco creo que sea algo para todo el mundo. Es algo que tienes que hacer si de verdad te mola, lo pasas bien y luego recibes feedback positivo. Si hoy mismo pudieras, Sergio, insertar una idea de sapienciología en la mente de cada persona del mundo sin la posibilidad de que la cuestionaran, ¿qué idea sería? ¡Wow! Qué difícil, ¿eh? ¿Y por qué? Es difícil, pero supongo que si pudiera, la idea me parece más importante y que está más, sobre todo a día de hoy, más despreciada, es que exista una verdadera pluralidad ideológica y una verdadera tolerancia, sobre todo a que la gente diga lo que quiera. Es decir, yo soy amante de la libertad de expresión en el sentido de que creo que no hay mejor manera de poder autoorganizarnos que permitir que todo el mundo diga la suya y que si no te gusta lo que dicen las personas, pues que lo bloquees, tanto en el mundo virtual como en el mundo real, y lo excluyas de tu grupo, de tu clan, y tú te haces el tuyo y ya está. De hecho, yo soy muy amigo del tribalismo. A mí me gusta el tribalismo. Creo que el futuro de la humanidad debe ir hacia ese lado. En atomizarnos, dividirnos lo máximo posible, pero de manera interdependiente. Es decir, podemos seguir comerciando o estableciendo tratos o incluso movernos entre clanes, pero yo confío más por cómo somos, por cómo es nuestra naturaleza. Confío más en reinos pequeños, 1000 reinos diseminados por Europa, por ejemplo, que compitan entre sí y nosotros movernos de reino en reino y estar con los nuestros, que en intentar que todos nos pongamos de acuerdo, utilizando la O sea, razón. no tienes ninguna aspiración de mundo ideal donde no existe el conflicto, No, no, por no. ejemplo, porque al final pues, la sociedad tribal, pues, el tribalismo genera conflicto. Entonces, Exacto. Yo creo que el conflicto y la guerra son elementos culturales consustanciales a las propias relaciones. Si no existiera la guerra y no hubiese conflicto, a mí me causaría cierta sospecha de que algo raro está pasando, algo malo está pasando. Porque no puede ser que nos hayamos puesto de acuerdo. Y si nos hemos puesto de acuerdo es que alguien nos ha obligado. O alguien nos ha comido la cabeza lo suficiente. Y eso me daría bastante miedo. ¿Crees que lo que está pasando ahora? No creo que esté pasando ahora. Hombre, llevamos 100 años sin guerras importantes, ¿no? 80. Y tampoco hay Sí. muchas tribus ahora mismo, sino que hay mucha mezcla. Es decir, Bueno, a ver. te cojo la palabra y te digo lo que hay, ¿no? Bueno, a ver, ha habido 2 guerras mundiales, en estos últimos 100 años. Pues eso, 80 años desde la última. Sí, pero cuando digo guerras no me refiero a guerras. Ahora hay 15 guerras vigentes en el mundo. Guerras de verdad, de disparos y metralletas. Pero luego aparte hay conflictos, o sea, la mayoría de homicidios se producen básicamente por conflictos de este tipo. No se producen porque una persona malévola va por la calle intentando asesinar a los demás. Se produce precisamente por acciones normalmente endogrupales, porque hay como cismas, divisiones, expulsiones, etcétera, etcétera. Y yo creo que el conflicto, entendido de manera amplia, es algo consustancial a la cultura. Y es lo que demuestra que somos inteligentes y que somos racionales y que somos un cerebro comunitario. El hecho de que exista conflicto. Si no hubiese conflicto, entonces, no sé, yo estaría realmente preocupado. Yo estaría muy preocupado. pues nos despedimos con esta idea, ¿no? Un poco difícil de digerir, ¿no? Aunque estoy de acuerdo, pero bueno, es un poco frustrante, ¿no? Que el conflicto sea precisamente lo que nos evite la preocupación de que algo más grave está pudiendo ocurrir. Es como un efecto secundario, yo creo. Como un efecto secundario de cuando te tomas la medicina. La medicina es buena, pero hay efectos adversos, efectos secundarios, o tributos que hay que pagar, ¿no? Los sofás son muy cómodos, pero causan enfermedades. La comodidad causa enfermedad, pero a todos nos gusta la comodidad. Pues esto es un poco parecido. Yo creo que el hecho de que haya capacidad de pensar diferente, que haya pluralidad,
que haya dinamismo, que haya diferentes interpretaciones del mundo y de hecho la gente se coordine para conseguir cosas mucho más allá de uno mismo, inevitablemente provoca fricciones con otros grupos. Y eso es lo bueno y lo natural. Pues este episodio se lo dedico a mi padre, que nos escucha, que es un idealista, y estoy con muchas ganas de ver qué piensa de esto, Sergio, porque él sí que cree, aun sabiendo, ¿no?, que es utópico en un mundo sin conflictos, ¿no? Y que al final, culturalmente podemos poco a poco llegar a ese ideal, que obviamente pues a mí también me gustaría, ¿no? Si me das a elegir dicotómicamente entre sí o no, pues prefiero que no haya conflictos, pero bueno, creo que lo que dices tiene todo el sentido del mundo, creo que es lo más realista. Es como pretender que la cebra no muera, ¿no? Bueno, pues que lo siento, la naturaleza es así. Por darle un poco la razón a tu padre, a lo mejor lo que podríamos intentar, que es un poco lo que ha sucedido, al menos en algunas épocas, es que los conflictos no sean tan sangrientos o tan agresivos, ¿no? Que bajen un poco el tono y se conviertan... Es decir, al final es como eso que decía Sigmund Freud, ¿no? De que los insultos sirven para no utilizar las piedras. Es decir, si podemos rebajar el tono y pelearnos y acabar muy mal, pero sin dispararnos o sin poner una bomba, pues al menos, mira, a lo mejor hemos conseguido un poco más, ser un poquito más civilizados, ¿no? Ojalá que sí. Pues mil gracias, Sergio, por esta charla. Me ha encantado, lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, para la gente que te conoce ya sabe dónde encontrarte. La gente que no te conoce, dónde te puede encontrar y sobre todo, y lo vuelvo a recomendar, dónde puede encontrar esta maravilla que nos ha regalado, esta cienciología. Bueno, el libro solo se puede comprar en Amazon. Es la primera vez en mi vida que me autoedito el libro, básicamente porque quería probar la experiencia de no pasar por un filtro editorial y hacer lo que yo quisiera y poner... Hay afirmaciones en este libro que te agradezco que no hayas sacado porque son realmente incendiarias. O sea que... Pero bueno, yo lo que quería hacer con el libro era básicamente, en plan, bueno, sé que este libro lo va a leer muy poca gente, me voy a permitir el decir según qué cosas porque me apetece decirlas y escribirlas. Entonces, en principio iba a ser básicamente un regalo para mis suscriptores de pago del Substack, de Sapienciología. Pero bueno, la gente va comprándolo también en Amazon porque está causando cierto interés y eso. Y entonces me podéis leer básicamente, supongo que en Substack, que es donde soy más activo, y en Twitter, donde suelo también publicar reseñas de los libros que voy leyendo y demás. Pues pondremos todos los links en las notas del episodio. Y una vez más, de verdad, dadle una oportunidad porque, bueno, pues para mí condensa en 78 días pues el funcionamiento del mundo, algunas ideas un poco incendiarias, pero creo que también es un poco lo que buscabas, ¿no? Y se nota que está escrito además con esa intención. La maquetación, y esto ya me ha encantado, bueno, de hecho es el primer libro que leo, lo estoy poniendo aquí en cámara, que no tiene un autor en la portada. Que, por cierto, ¿por qué no tiene el autor en la portada? ¿Hay algún motivo más allá de estético? Te podría contar aquí... me puedo imaginar cuál es, que es el de, bueno, que el autor pasa se relega, ¿no? Claro, yo siempre cuando pensaba en este libro pensaba que era el típico librito antiguo del siglo XIX que te encontrabas en el desván polvoriento o en una librería de viejo, algo que no llama la atención, que no tiene portada, que no hay nada distintivo, pero lo coges, lo abres y parece como el libro iniciático para entrar a una secta, ¿no? Y dices, wow, ¿esto qué es? Y yo quería darle ese toque. Entonces aposté alto y dije, mira, ya que no tengo editorial que me esté justificando nada, la editorial te diría, esto no va a vender, no, hay que poner algo llamativo, un título más grande, un subtítulo que explique qué coño es esto. Pues no, yo digo, como no quiero tampoco vender demasiado con este libro, me da igual, porque lo he hecho por amor al arte, porque me apetecía y por ganar estatus, al final... pues me he probado diferentes cosas que me hacían gracia, como no poner título, no hacer una portada llamativa y luego, si te fijas en la primera página, directamente es como una recreación, ¿no? Con muchos guiños holmesianos al hecho de que es un libro pues, realmente antiguo, ¿no? Con sus propias normas y demás, ¿no? Y ya está, es eso, es un experimento, lo he hecho, me he disfrutado mucho haciéndolo
y si lo leen 300 personas, pues bienvenida sea. Va a haber continuación, ¿no? Me pareció escuchar en el podcast con Vali y Joseba. Sí, el volumen 2 y 3 ya están en marcha y espero sacarlos en los próximos 3 meses aproximadamente. La idea es que en un momento dado, o sea, yo esto no lo he dicho, yo regalo el libro a aquellas personas que se suscriban a Sapienciología, aunque solamente sea un mes. Aunque solo sea un mes, yo te regalo el libro, me da igual. Pierdo dinero, pero confío en que no te vas a desuscribir porque creo que vale la pena lo que te voy a enviar y al menos vas a aguantar lo suficiente como para sentir que has pagado lo suficiente por ello, ¿no? Un poco la voluntad. Pero mi idea es que cuando saque los 3 libros, si te suscribes por un año, entonces te enviaré los 3 libros a la vez. Qué bueno. Pues nada, ya tenemos excusa, Sergio, para volver a traerte a los micros cuando saques ese segundo libro. Y muchas gracias, Sergio. A vosotros. Un fuerte abrazo, tío. Un abrazo. Grande, Sergio. Hasta luego.